Bien, como dije, no sé si hoy podremos terminar. No quiero correr, quiero ir despacio. En estos días que estamos viviendo y pasando este tiempo de pandemia, yo siento que aún el hecho de que veamos que los hermanos tienen bastante temor de venir y reunirse y contagiarse, y algunos creyentes debemos estar orando. Creo que el pastor de la iglesia acá está bastante malito también por coronavirus. Es importante que oremos, porque aún el que seamos cristianos, eso no quiere decir que estamos librados. Tenemos que guardar los protocolos, cuidarnos y también cuidar a los otros hermanos. Pero en estos tiempos, hermanos, usted que se conecte en las redes sociales, hay todo tipo de mensaje trayendo temor, trayendo duda, y realmente no sabemos qué está ocurriendo ni qué va a ocurrir. Por otro lado, esto no creo que va a terminar ahorita, creo que esto va a pasar algún tiempo, por lo menos todo este año, y quién sabe cuánto parte del próximo año. Así que tenemos que acostumbrarnos al nuevo sistema. Y también tenemos que tener cuidado con todo lo que usted escucha. Yo escucho todo tipo de mensajes, leo todo tipo de cosas, de que el fin del mundo ya viene y cosas como esta. Inclusive, sí sabemos que esto que ha pasado con esta pandemia es algo extraño, pero en otros tiempos también han habido y posiblemente habrán otras, no sabemos. Pero hay cosas como estas, que hay mundialmente se está pensando en disminuir la población, dicen algunos. Y que algunos de los líderes mundiales dicen, no estoy diciendo que eso es cierto, estoy diciendo lo que se está diciendo, que tienen como meta disminuir en 800 millones de personas a la humanidad, porque hay un exceso de población sobre la tierra. 800 millones no es un poquito. Y por otro lado, el hombre ha tomado el lugar de Dios. Quien decide sobre la vida del ser humano es Dios, no el hombre. Y hay otra serie de cosas, como que en la supuestamente vacuna que viene estará el chip del anticristo y cosas como esta. No sabemos nada de eso. Sí sabemos que este fue un virus que fue inventado, que fue puesto y que está sacudiendo el mundo. Pero nosotros no dependemos de eso, dependemos del Señor. Lo que debe recordar, amado hermano y hermana, es que Dios tiene un día para cada uno de nosotros. Pero también es cierto que hay cosas que van a pasar y que usted y yo tenemos que estar enterados. A mí me preocupa que la iglesia venía hablando por mucho tiempo de victoria, de triunfo de esto y ser triunfalistas. ¿Saben una cosa? Un libro del que no hemos hablado mucho acá es el libro de Apocalipsis. Y saben ustedes que el libro de Apocalipsis era el libro preferido de la iglesia primitiva. Los domingos se enseñaba, se leía el libro en la iglesia. Posiblemente ellos lo entendían mejor que nosotros, porque nosotros hemos variado en una serie de cosas. El tema que yo quiero compartir con ustedes esta mañana, ¿qué nos enseña la Escritura sobre los últimos tiempos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre eso? En este tema se llama, la parte teológica, la escatología. Y es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos en la vida del mundo, en la vida de cada ser humano. Y hay una escatología también para cada una de las personas. ¿Qué va a pasar con tu vida, con mi vida? Pero Dios tiene una escatología para toda la humanidad que Él creó y el mundo que Él creó. Bien, en esta mañana yo quiero hablarles sobre el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Prácticamente el capítulo 12, el capítulo 13 y el 14 están englobando toda la situación difícil de la que estamos hablando. En el Antiguo Testamento, quien nos habla sobre esto y que Dios reveló a él fue el libro de Daniel. Posiblemente más adelante, si a ustedes les interesa, si en el liderazgo lo vamos a hacer, estaremos hablando en algún momento sobre el libro de Daniel, lo que Dios le había revelado. Pero ahora vamos a ver sobre el capítulo 13. Y acá propiamente nos está hablando de estas dos últimas bestias que van a estar funcionando en la tierra. Y uno escucha todo tipo de mensajes en la calle y la gente tiene sus ideas de qué es esto. Pero realmente
tenemos que discernir a la luz de las escrituras mismas qué es lo que Dios nos ha revelado. Quiero leer para ustedes este pasaje, así que si no terminamos lo continuaremos después, posiblemente en 15 días. Pero dice la palabra del Señor de la siguiente manera en esta versión. Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. La bestia que vi parecía un leopardo, sus patas parecían de un oso y sus fauces eran como de león. El dragón se dio a la bestia su poder, su trono y su autoridad. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y también a la bestia. Decían, ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. Estaremos hablando más después de eso. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios, contra su nombre y su tabernáculo y contra los que viven en el cielo. Se le permitió combatir contra los santos y vencerlos. Eso no parece mucho al mensaje que predicamos ahora, el cristianismo triunfalista. Aquí dice que la bestia se le permitió luchar contra los santos y ¿qué? Vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tenían su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que debe ir al cautiverio irá. El que debe morir por la espada morirá. Así verá la paciencia y la fe de los santos. Después vi subir de la tierra otra bestia, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda su autoridad de esta y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. También hacía grandes prodigios al grado de que a la bestia, a la vista de todos, hacía que cayera fuego del cielo a la tierra, y por medio de las señales que se le permitía hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia que vivió a pesar de tener una herida de espada. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que ésta hablara y mandara a matar a todo aquel que no la adorara. Además, hizo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues el número es de un ser humano y es del 666. Interesante, hermanos. De esto prácticamente, ¿cuándo usted ha escuchado hablar de esto? Casi no hablamos de esto, ¿verdad? Pero es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, hermano.
¿Y cuándo son los últimos tiempos? Ahorita se está hablando de eso, no solamente los creyentes, aún los no creyentes, aún los profesionales, periodistas del mundo están hablando de cosas como estas. No sabemos qué va a ocurrir, el Señor sí sabe. Nosotros vivimos para Él. Yo quiero decirles que en este capítulo 13 enmarca el sufrimiento terrible que va a ocurrir en los últimos tiempos. Es muy importante que para nosotros entender los tiempos y el mensaje que Dios a través del Espíritu Santo comunicó por medio del apóstol Juan a la iglesia de aquel tiempo en momentos difíciles y también para la iglesia de nuestros tiempos, para esta iglesia en la que nosotros vivimos. Hoy veremos lo que dice la Escritura en el capítulo 13 sobre la macabra y diabólica acción de estas dos bestias. Está hablando de la primera bestia que subió del mar y la siguiente bestia que subió de la tierra y que tenía 2 cuernos y que parecía un cordero, pero que hablaba y blasfemaba como dragón. Y también nos habla del dragón que había dado autoridad a la primera bestia. Y todos estos tenían un solo propósito: engañar al mundo para ser adorados, pero también destruir, matar, ejecutar a todo aquel que se opusiera a este fin. Antes quiero decir que en el capítulo 12, que no lo vamos a ver ahora, en el capítulo 12 la Biblia nos está hablando de esta lucha que había entre la mujer y el dragón rojo. Y al final el pasaje del capítulo 12, posiblemente lo veamos en otro momento, no ahorita, el capítulo 12 nos da un mensaje alentador. Y el mensaje alentador es que al final de los tiempos el Señor saldrá triunfante y vencedor sobre todo esto. Pero aún falta algo cuando termine el capítulo 12, aunque el Señor sale victorioso y el dragón es expulsado del cielo a la tierra y todo esto que pasa, y el Señor protege a la mujer, que posiblemente hablemos después de quién es esto, porque hay una serie de interpretaciones rarísimas que no son ni bíblicas sobre quién es la mujer y todo esto. Eso está basado en el capítulo 3 de Génesis, el capítulo 3, el versículo 15, posiblemente lo sabemos, ¿verdad? Y lo vamos a leer rápidamente. Posiblemente hasta usted lo sepa de memoria. Después de que vino la tentación a Adán y a Eva, y que Eva, que no sabíamos que se llamaba Eva, hermanos, habla de la mujer. Simplemente en el capítulo 3, cuando la mujer dice, la serpiente, que era el animal más astuto, dijo a la mujer, no dice que dijo a Eva. Hasta el capítulo 3, hasta donde estamos leyendo, no se sabía que la mujer se llamaría Eva. El nombre de Eva se le da hasta el versículo 20 del capítulo 3, después de leer el versículo 15. El versículo 15 dice de la siguiente manera: y yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le dirás en el talón. ¿A quién estaba hablando? A la serpiente. A la serpiente, que todos sabemos quién era la serpiente, ¿verdad? La serpiente era Satanás, que había venido para engañar a estos que Dios había creado y que tenían una íntima relación con Él, y que dice que Dios venía y se paseaba y conversaba con ellos, y un día vino y no los encontró porque estaban escondidos. No es que no los encontró, Dios los veía, pero estaban escondidos, y ya conocemos toda la historia de lo que ocurrió. En el capítulo 3 hasta el versículo 20 es cuando por primera vez sabemos que esta mujer se llamaba Eva, y el nombre Eva se lo da a Adán. Antes era simplemente la mujer. Así que vamos, la mujer del Apocalipsis tiene que ver con este inicio, y vamos a ver algunos otros pasajes que nos van a ayudar. Pero bueno, al terminar el versículo 12, en el capítulo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque no pudo destruirla, y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, Satanás, contra quien está ceñido, el mundo le pertenece a él. Todo aquel que no tiene a Cristo en el corazón le pertenece a él. Así que él tiene un objetivo, y el objetivo es el pueblo de Dios. Usted y yo, y el pueblo de Dios de todos los tiempos. Se fue a hacer lucha contra ellos. Entonces vayamos al capítulo 13, que es el que yo quiero compartirles hoy. Bien, en el capítulo 13 entonces nos describe los protagonistas de esta escena que va a ocurrir cuando en la gran tribulación. No es en todos los tiempos, aunque ellos han estado siempre ahí, pero está hablando para el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuándo va a comenzar la gran tribulación? No sabemos. Cristo nos habló de eso. A Daniel se le había dado, posiblemente vayamos a venir en otros tiempos con otros mensajes. Cuando Daniel le preguntó al Señor cuándo ocurriría esto, Dios le reveló a Daniel los últimos tiempos y le dijo que para el tiempo de Israel y para toda la humanidad estaban establecidas 70 semanas, es lo que nos dice el capítulo 9. 7 semanas para construir los muros y todo esto, y 62 semanas para que llegara el tiempo cuando se le quitaría la vida al Mesías. Y eso se cumplió exactamente cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero ahí se cumplieron 69 semanas. Pero hay una semana, la semana 70, que no ha dado inicio. Y es cuando en teología hablamos que comenzó el paréntesis de la gracia. Cuando Cristo muere, comienza lo que se llama el paréntesis de la gracia. Tenemos 2000 años cuando no se está contando el tiempo. Es un paréntesis de la gracia. Y la semana, cuando comience la semana 70, que la mayoría de los eruditos concuerdan que serán 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio, será el fin del mundo y pasarán todas estas cosas. Jesús dijo estas palabras: mirad que nadie os engañe. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que estamos escuchando, y ahora se está hablando muchísimo de esto. Yo siento que como pastor tengo mi responsabilidad de prevenirle a usted para que conozca las Escrituras. Número 1, para que no se deje engañar, pero número 2, también para que no duerma, para que esté velando y meditando en las Escrituras. Tengo mucho problema. Yo no tengo tanto problema con el ataque de Satanás, tengo problema con la frialdad de la iglesia. Tengo problema con la mentalidad de la iglesia. La iglesia está caminando en una serie de líneas por ahí de victoria, ser triunfalistas y lo que sea. Cuidado, porque lo que vemos acá y en los últimos tiempos van a haber señales, maravillas y milagros de parte de estos seres. Y el que no esté listo, pues va a tener problemas. Entonces la bestia, la palabra nos habla en el versículo 1 del capítulo 13, nos habla del dragón. Yo quiero que usted sepa que el dragón que la Biblia nos habla es Satanás o la serpiente antigua. Este Satanás dice que el dragón se detuvo después del capítulo 12, que fue expulsado del cielo y que no pudo destruir a la mujer. Y posiblemente luego hablaremos de quién es la mujer en otro mensaje. Se dedicó a perseguir a los santos, a los que tenían su testimonio basado en Cristo. ¿Y de dónde subió esta bestia? Daniel nos habló de varias bestias. En primer lugar, en aquel tiempo nos habló de león, nos habló del oso y también nos habló de leopardo, y al final nos habla de otra bestia terrible, que todos sabemos que el primero era el imperio babilónico, el segundo era el imperio de los medos y los persas, el tercero el leopardo, que era el rey de Alejandro el Grande de los griegos, y finalmente el imperio romano, que aparentemente el imperio romano ha desaparecido, pero no ha desaparecido, sigue funcionando en otra manera, y lo vamos a ver un poquito ahora acá. Bien, pues dice que el dragón se detuvo a la orilla del mar, y entonces vi que subía del mar una bestia que tenía 7 cuernos, y en cada cuerno tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cuerno llevaba una diadema,
y tenía un nombre blasfemo. Entonces, ¿de dónde sube la bestia? Del mar. Hermanos, cuando nosotros pensamos en el mar y cuando la Biblia nos habla del mar, no nos está hablando del mar como usted piensa. El mar en la Biblia significa, y esto es lo que nos dice el capítulo 17 de Apocalipsis, la multitud de gente, o sea, salió de la gente, salió de las naciones. El mar en la Biblia acá no es el mar, es la gente, es la cantidad de personas que habitan en el mundo. Esta bestia sale de la humanidad, sale del hombre, sale de las naciones. ¿Y quién le da su autoridad? El dragón, que es Satanás. Entonces, esta bestia, la mayoría de los eruditos están de acuerdo que esta bestia terrible se llamará o será el anticristo que va a venir un día. Y veamos algunas características de esta bestia que recibe el poder y la autoridad de parte del dragón rojo. Dice el versículo 4, antes de que vayamos ahí, dice, y adoraron al dragón, que es Satanás, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y también a la bestia, y decían, ¿quién puede compararse con la bestia? Ahora nos dice que la bestia tenía 7 cabezas, y también tenía una herida, y más adelante el capítulo 13 y el 14 nos dice que era una herida de espada en la cabeza. Lo que leímos allá en Génesis 3 es que el Señor le dijo a la serpiente que habrá una lucha entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Se estaba refiriendo al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el capítulo 5 de Apocalipsis, quiero que regresemos un poquito al capítulo 5 y el versículo 6, nos dice, en ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie y parecía haber sido inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado? Muerto o sacrificado. O sea, lo que vemos acá que la bestia tiene una herida en la cabeza. Pero también el cordero, el capítulo 5, que sí se refiere a Cristo, este también tiene una herida de una pelea que se dio. Y en esta pelea el cordero muere, pero la bestia pensó, o Satanás pensó, que era su victoria, pero era su derrota. ¿Y qué es lo que le dijo allá en el capítulo 3 de Génesis? Esta te herirá en la cabeza, pero tú le vas a herir en el talón. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, todos coinciden que Cristo murió por asfixia, o sea, tenía que impulsarse en el clavo que tenía en sus pies y apoyarse en su talón para respirar y así luchar y luchar hasta que finalmente muere. Pero la bestia no salió librada, también tenía una herida en la cabeza. Así que lo que vemos en este pasaje es esa historia que se dio en la cruz del Calvario cuando Cristo luchó con Satanás y lo venció para siempre. Pero acá la bestia está tratando no de ver esto, sino de hacer una figura diferente. Porque Satanás siempre ha tratado de imitar ante la humanidad a Cristo. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que hace? No en él mismo, sino en la bestia, que es el falso profeta, hacer evidencias y señales, porque aquí está tratando de imitar el sacrificio de Cristo, de imitar a Cristo. Nos habla de los 7 espíritus que estaban sobre Cristo, aquí nos habla de las 7 cabezas que están sobre la bestia. Cristo se levantó de la muerte y ahora la bestia ante el público es sanada en público. Milagrosamente, y la gente cree en ella y dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá mantenerse fuera? Y le adoraron. Entonces, las características que vemos acá en las consecuencias, es que trajo un asombro ante la humanidad tremenda. La gente que hoy está buscando maravillas, señales y milagros, cuidado, hermano. Porque quien va a hacer mayores señales y milagros será la bestia y también la otra bestia que vamos a ver más adelante.
que es considerar el falso profeta. Una de estas tiene que ver con el poder civil y la otra tiene que ver con el poder religioso y van a juntarse. Como consecuencia, la gente les adoró. ¿Qué dice el versículo 5? Veamos lo que nos dice el versículo 5. También se le permitió, porque no podrán hacer nada más que lo que Dios le ha permitido, se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias, y se le dio autoridad para hacer y deshacer. ¿Por cuánto? 42 meses. ¿Sabe cuánto es 42 meses? 3 años y medio. O sea, cuando venga la gran tribulación, y hay muchas corrientes teológicas, están el grupo de teólogos que creen que la iglesia se va a ir con el Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Permítame decirle que yo personalmente respeto ese criterio, pero no es tan bíblico. El arrebatamiento de la iglesia, como se predica ahora, comenzó por primera vez como teología después del año 1800 después de Cristo. La iglesia primitiva nunca creyó en eso. Y el pasaje que aparece en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, cuando habla de ir a recibir al Señor en el aire, este pasaje, este verbo aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Y cada vez que aparece es ir a encontrar a alguien. Es como si usted viene a mi casa y yo le voy a encontrar. ¿Pero para dónde cogemos? Para mi casa. Pues si se da de esta manera, ir a encontrar al Señor en el aire, pero no dice que nos vamos para el cielo. Es muy posible que si se usa como siempre se ha usado, volver a la tierra. Así es que cuando predicamos esto, muchos hermanos están felices porque nos vamos y el resto se los queda llevando aquí el carajo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Y no habla de los que creen esto, creen que los gentiles que se quedan, que se van a convertir, eso sí van a pasar por la gran tribulación, pero nosotros los cristianos estaremos allá en el cielo comiendo con el cordero y felices y nada de eso. Permítame decirle que cuando vemos la teología, la Biblia nos dice que Dios sí nos guardará de su ira, pero no nos guardará del acecho y el problema del hombre. O sea, que no dice que nos guardará el ataque del anticristo. Y esto es lo que estamos viendo en nuestro pasaje. Dice que hará como le dé la gana. Se le permitirá fanfarronear y hacer lo que le dé la gana durante 42 meses, 3 años y medio, porque los otros 3 años y medio es cuando Dios derrame su ira sobre todas estas cosas terribles. Posiblemente hablemos más adelante sobre eso. Quiero que sigamos un poquito adelante. En el versículo 7 dice que se le permitió combatir ¿a quién? Y se le permitió combatir contra los santos ¿y qué pasa? Lo mismo decía Daniel, y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Se le permitió luchar contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo y nación. Versículo 8 dice, y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra. Y todos, quienes adoraron a la bestia, los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Todo aquel que no es cristiano estará siguiendo esta corriente. Así que, hermanos, tengamos cuidado, porque a veces, como dice un dicho por ahí, donde va Vicente, donde va la gente. Nosotros no vamos donde va la gente, nosotros vamos donde Dios dice que debemos de ir. Y tenemos que afirmarnos en la palabra continuamente, mantenernos en la palabra del Señor. Tengo muchos problemas con los mensajes alegóricos, porque los mensajes alegóricos son muy alegres y una serie de cosas, pero yo prefiero el mensaje inductivo, lo que sale de la Biblia, lo que Dios nos está enseñando, no lo que viene a mi mente. Dios prometió respaldar su palabra, no mis palabras. Amén. En el versículo 10 nos dice de la siguiente manera, ¿y qué va a pasar? Tengan oído, dice el versículo 9, tengan oído. El que tenga oídos, que oiga. En todo Apocalipsis se nos está diciendo lo mismo cuando se predicó a las 7 iglesias, era eso, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y qué va a pasar? Aquí está hablando de los santos, no está hablando de los no creyentes, está hablando de los santos. El que deba ir a cautiverio, va a cautiverio.
Y el que va a morir por la espada, morirá por la espada. ¿Y quién lo va a ejecutar? La bestia. ¿Y a quién va a ejecutar? A los santos. Vemos en Apocalipsis también aquellos que estaban pidiendo, Señor, ¿hasta cuándo los mártires vas a vengar el sufrimiento de ellos? Así que posiblemente vamos a hablar un poco más de tiempo sobre Apocalipsis en otro momento. Las diademas que tenía la bestia es la autoridad que se le había dado para ejercer. Esto representaba la autoridad y la humanidad entera estaba hablando de eso. Cuando nosotros hablamos de un anticristo, antes pensábamos que era imposible. Como el mundo está caminando ahora, no cabe duda que sí se levantará alguien que gobernará en el mundo. Vea con esto de la pandemia, cómo las naciones sufren y ahorita ¿quién está dirigiendo al mundo? La Organización Mundial de la Salud, y ni siquiera podemos tener confianza en ellos. ¿Quién dirige nuestros gobernantes? Ellos. ¿Quiénes? Lo que está ocurriendo, hermanos, parece inaudito. Yo no estoy diciendo que lo que dicen que va a pasar, va a pasar. Solamente le digo que tengamos cuidado. Yo personalmente tengo mi criterio. Si la vacuna saliera ahora, yo personalmente no me la pondría. No porque tenga esto y esto, yo no sé. Pero yo creo que mi vida está en las manos del Señor. Amén. Yo no estoy diciendo que usted lo haga o no lo haga. Yo no estoy diciendo acá que usted va a hacer. Ore al Señor. Busque la palabra del Señor. Afírmese en la palabra de Dios, que es lo que Dios nos enseña. Pero veamos qué es lo que nos enseña la Biblia en 2 de Tesalonicenses con respecto a este personaje, qué es lo que va a ocurrir y dónde va a hacer sus cosas. 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2. Mire lo que la palabra nos enseña. Dice justamente en el versículo, voy a leer el versículo 4. Voy a leer desde el versículo 2, bueno, desde el 1. Pablo estaba enseñando a la iglesia de Tesalonicenses en esos tiempos. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Acuérdense de que cuando yo estaba con ustedes les advertía de esto. Así que van a venir tiempos difíciles. También Jesús nos habló de eso. Jesús nos habló de que mirad que nadie les engañe. Mateo capítulo 24, el versículo 15. Son pasajes muy largos y yo creo que deberíamos sacar un tiempo más para poder compartir sobre esto. Y solamente estoy dando una introducción y no sé si el tiempo me va a alcanzar. Creo que el tiempo ya se me ha ido. Bueno, no se me ha ido, todavía me queda. Pero dice el capítulo 24 de Mateo, y Mateo y 24 y 25 nos habla sobre eso, de las señales antes del fin, pero quiero leer solamente el versículo 15. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Así que, hermanos, el tiempo de la pereza debemos dejarlo de lado. El tiempo de que otro nos enseñe, tenga cuidado. Empiece a leer su Biblia. Empiece a buscar del Señor. Ahora resulta ser que preferimos alimentarnos con el Facebook. Preferimos alimentarnos con lo que la gente está mandando por ahí, que hasta te llenan el teléfono.
Eso no es palabra de Dios. Es lo que el enemigo está buscando. La iglesia está caminando por una pereza espiritual tremenda. Mirad que nadie os engañe. Es tiempo de buscar del Señor, es tiempo de orar, pero también de leer la Biblia y pedir entendimiento al Señor. Es tiempo de que empecemos a predicar palabra de Dios, porque todas estas cosas terribles van a venir. En el capítulo 7 Daniel nos habla de estas bestias también que iban a subir del mar y lo que iban a hacer. Y la cuarta bestia de la que él está hablando, porque nos habla de 3 bestias. Como también nos había hablado en el capítulo 2 de esta estatua que se había levantado de Nabucodonosor y de todo lo que iba a ocurrir. Una estatua que tenía una cabeza de oro que representaba el imperio babilónico, el pecho de plata que representaba a los medos y a los persas que vendrían después, el estómago de bronce que representaba al imperio griego en Alejandro Magno, y después las piernas de barro y también los dedos que eran mitad barro y mitad hierro, y este era el imperio romano, que estaba dividido en 2 finalmente. El imperio romano aparentemente como poder militar llegó a su fin, pero todavía sigue funcionando hasta el día de hoy. Algunos teólogos creen que esta situación que iba a estar ocurriendo en el capítulo 13 era un avivamiento que se iba a dar en el imperio romano. Yo no estoy muy seguro de esto. ¿Por qué? En la bestia. La fuente de la autoridad que la bestia recibe, lo vemos que lo recibe del dragón, que sabemos que es Satanás. En el capítulo 12, en el versículo 3 nos dice: tú también puedes ver en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, con una diadema en la cabeza. La bestia y el dragón no son los mismos. Vemos que en el capítulo 13 el dragón le pasa toda su autoridad a la bestia. Y la bestia empieza a reinar. Entonces dijimos que la bestia es el anticristo que vendrá para atacar al ser humano, para atacar al hombre sobre la tierra y hacer una serie de cosas. Pero hay una siguiente bestia que está en el capítulo 13 a partir del versículo 11 hasta el versículo 18. Después vi subir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos como cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Esto es lo que llamamos el falso profeta, que está tratando de imitar al cordero del que nos habla en el capítulo 5, pero el lenguaje que éste tiene es un lenguaje de muerte, es un lenguaje como dragón. ¿Y cuál es el fin de este infernal? Apoyar a la bestia, hacer señales milagrosas, hará descender fuego del cielo y hará prodigios y milagros. Y al final hace él mismo una estatua, usted lo puede ver porque no vamos a poder terminar hoy, hace una estatua de la bestia. Y le permite, como hizo Nabucodonosor en el tiempo pasado, cuando en el capítulo 3 mandó a echar al fuego a los 3 amigos de Daniel. Y le permite a esta estatua que él levantó tener un poder de hablar. ¿Y qué es lo que iba a decir? Todo aquel que no me adore, a la muerte. Y también juntamente con el falso profeta, ponerle la marca a todos. Así como el Señor marcó a los suyos, también la bestia está marcando a los suyos. Y esto es peor, porque ¿qué va a ocurrir? Todo aquel que no tenga, y la gente seguirá viviendo en la tierra, todo aquel que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar, no podrá vender, no podrá montarse en el bus, no podrá hacer nada. Así que tendrá que morirse de hambre. Pero dice que todo esto fue para probar la fe de los cristianos. El tiempo se nos ha ido, hermanos. Debemos terminar y seguiremos con el tema. No sé si les interesa continuar con este tema o prefiere hablar de otras cosas. Pero la próxima vez que me toque a mí lo retomaré. Solamente quiero leerles
una partecita para que vayan pensando y estudiando en sus casas. Con esto termino. Entonces, en el versículo 3, la bestia imita la resurrección y muerte de Cristo. En el versículo 4, es una imitación burlesca del Salmo 35:10, de la bestia, lo que está haciendo cuando dice, una de sus cabezas parecía tener una herida de muerte, pero fue milagrosamente sanada. El versículo 11, el cordero, el falso cordero, que es el falso profeta. El versículo 13 imita las grandes señales. El versículo 15 pretende crear vida, dándole vida a esta imagen que hable, pero para hacer cosas terribles y matar a todo aquel que no le adore. Y el versículo 16 también sella a los suyos, o sea, lo va a marcar, así como Dios marcó a los suyos, y todo aquel que su nombre no se encuentre inscrito en el libro de la vida, dice el capítulo 20, versículo 15, será arrojado al infierno. Vamos a terminar orando, hermanos, y yo creo que no quiero correr con esto. Creo que si usted tiene preguntas, lo que sea, puede escribirlas y hacérmelas llegar, pero creo que es tiempo de que hablemos un poco sobre esto, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Yo no sé si el Señor viene ahorita, pero creo que estamos en tiempos, lo que Jesús dijo, principio de dolores. Y como iglesia tenemos que despertar, tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que orar al Señor, tenemos que vivir para Él y dejar de estar viviendo como la iglesia ha estado caminando, pensando en ser victoriosos, vencedores, y cuando a alguien le pasa algo, pues entonces cree que es el enemigo y que seguramente el Señor no te ama. En este momento tenemos varios pastores en cuidados intensivos por el coronavirus. Algunos posiblemente vayan a morir. ¿Y qué va a pensar la iglesia? Si yo hubiera muerto con el accidente, ¿qué hubieran pensado ustedes? Pero si Dios me dejó vivir es porque todavía mi día no ha llegado. Amén. Así que nosotros debemos de deje de tener tanto miedo, hermano. Empiece a confiar en el Señor. Cierto que tiene que vivir con sabiduría. Cierto que tiene que guardar sus protocolos. Cierto que tiene que cuidarse. Pero no permita que un espíritu de temor embargue su vida y le paralice y no le deje funcionar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia. Y el próximo, de este domingo que viene al otro, estaremos continuando y hablando sobre la segunda bestia, Señor, y qué va a ocurrir. Y luego volveremos para hablar sobre el capítulo 12, Señor. Esperamos, Señor, que tu Espíritu nos esté dirigiendo, nos esté guiando. Y sabemos que nuestras vidas están en tus manos. Y sabemos, Señor, que no hay ninguna garantía de que no moriremos físicamente y aún en situaciones difíciles. Tú nos prometiste guardarnos de tu ira, pero no nos prometiste guardarnos de la ira del anticristo, de la ira del hombre. Y muchos cristianos mueren por la maldad de hombres. Ayúdanos a entender tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares. Y Señor, y que podamos buscarte cada día más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, los líderes les van a indicar la salida. Que